Bienvenidos a un nuevo tutorial de GIMP en nuestro canal de Reading Online. Hoy vamos a ver lo que son y cómo se gestionan las capas, para qué sirven y movernos en ellas. Es un paso fundamental para aprender retoque y manipulación de imágenes. Comenzamos. Bien, ¿qué son las capas y por qué son tan importantes? Las capas son muy importantes en los programas de edición de imagen como GIMP o como Photoshop porque nos permiten manipular nuestra imagen de una forma práctica, rápida y por elementos. Entonces viene en esta ventana que tenemos aquí a la derecha normalmente, aunque nosotros podemos moverla donde queramos, su sitio es este y suele venir empotrada. Yo ahora mismo la tengo aquí puesta para que podamos irla viendo. Vamos a ir viendo algunos de los elementos que tiene la ventana de capas. La opacidad. La opacidad es tanto opaca es una capa, mientras que un 100% de opacidad sería que mi imagen es completamente opaca. Un 0% de opacidad significaría que es transparente. ¿Pero qué son las transparencias y qué es la opacidad? Bien, una imagen nosotros podemos tenerla en una sola capa, cuando por ejemplo disparamos imágenes con nuestro móvil o con nuestra cámara, pero para poderla manipular nosotros podemos desarrollar más capas. La primera capa que imaginemos, por ejemplo, un taco de folios y un taco de acetatos, hechos un montón. Bien, nosotros las imágenes las miramos como si las estuviéramos mirando desde arriba, con lo cual la primera capa de abajo sería el fondo y luego podríamos tener más capas. Aquellas capas que tuvieran contenido serían los folios y aquellas capas que fueran transparentes, por lo que fuera o porque las necesitáramos así para separar o para rellenar con algún color o con algún elemento, serían los acetatos. Bien, visto esto y que tenemos en nuestra imagen esta ventana de capas que pertenece a esta imagen aquí con una sola capa, que es la de fondo, vamos a ir viendo los distintos elementos. Hemos visto la opacidad, pero vamos a ver mejor en qué consiste. Vamos a dar a botón derecho y vamos a dar a duplicar capa. Esta es una forma de hacer una copia exacta de la capa que tenemos debajo. Damos a clic con nuestro botón izquierdo y ahí la tenemos. Para que veáis lo que es la opacidad que estábamos comentando hace un momento, lo que voy a hacer es estos ojitos que tenemos aquí, que son las vistas, lo que me permiten es ver o no ver las capas. No es que las quitemos, es que no las vemos, pero siguen estando. Entonces vamos a ocultar la capa del fondo, me voy a situar, como podéis ver, en la capa activa, que es de un gris más oscuro, en el caso de mi programa de GIMP, y vamos a jugar con la opacidad. Si yo le pongo, por ejemplo, un 50% o un 53%, ¿veis lo que pasa con la capa? La capa se queda más transparente. Y si le bajo a un 25 o a un 20, todavía más. Si la pusiera a 0, no veríamos absolutamente nada de nuestra imagen. Y lo que nos saldría es esta trama que implica transparencia, como ya hemos visto en otros ejercicios. Bien, creo que queda bastante claro lo que es la opacidad. Bien, ahora mismo tenemos las dos capas visibles. ¿Qué es lo que pasa? Son exactamente iguales y estamos viendo la de arriba. Esta es la capa activa aquí en mi imagen. Sin embargo, en la paleta yo estoy en la imagen de arriba, ¿vale? En la capa de arriba. Bien, justo aquí tenemos borrar capa. Esto sería como si yo aquí elimino capa. Es exactamente el mismo icono. ¿Habéis visto? Se ha quitado la capa que acababa de crear. Voy a editar, deshacer, eliminar capa,
porque vamos a seguir haciendo cosas. Esta de aquí es duplicar capa y es como si fueran dos pequeñas hojas o dos pequeñas capas, una superpuesta encima de otra. Lo que realiza es una copia exacta de lo que yo tengo. No hay que confundir con crear una capa nueva, ya que crear una capa nueva, que es esta que tenemos aquí, lo que hace es crear una capa, pero fijaros bien. Damos, nos crea la capa y nos la crea invisible, es decir, transparente. Si yo oculto mis capas de debajo, vemos la transparencia que estábamos comentando antes. ¿Para qué sirven estas dos flechas, una hacia arriba y otra hacia abajo? Sirven para bajar y subir los niveles de capa. Por ejemplo, si yo esta capa transparente que le voy a poner un color, por ejemplo, el rojo, voy a derramarle pintura, estoy en mi capa, la he hecho encima, ¿qué es lo que pasa? Que no veo lo que tengo debajo, ¿os acordáis? Es como si fuera un montón de folios y el de debajo no se puede ver porque tengo encima una cartulina de color rojo, por decirlo de alguna manera. Bien, vamos a ir moviendo esta capa roja y si os fijáis, si bajamos con un nivel, ahora estamos viendo la capa que había debajo de la copia del fondo. Si bajo otro nivel, seguiré viendo lo mismo. Pero si, por ejemplo, oculto las dos de arriba, volveré a ver mi capa roja. Para renombrar una capa, simplemente hago doble clic sobre su nombre y le pongo, por ejemplo, capa roja. Aquí he puesto, ya lo tengo. Bien. Y si lo que quiero es eliminar mi capa, es tan sencillo como botón derecho, eliminar la capa, y como os podéis fijar, es el mismo icono que tenemos aquí. Con lo cual, bien seleccionando la capa y marcando sobre borrar capa, o bien, como lo hemos hecho antes, botón derecho, eliminar capa, nos podríamos quedar con el documento exactamente igual. Repetimos, la opacidad que me sirve para tener en una capa más o menos transparencia. En las capas que vienen aquí y que podemos intercambiarlas con estas dos flechas. Unas son hacia abajo y otras son hacia arriba. Crear capas, que sería esta de aquí. Y duplicar capa. Duplicar capa es hacer una copia exacta de la capa. Y eliminar capa, que sería, quiero tirar una capa porque no me sirve, porque me he equivocado, etc. La primera capa, recordad, normalmente suele llamarse fondo. Y también tenemos las opciones aquí de capas. Para reforzar vamos a hacer una práctica que además os vamos a colocar en la parte de abajo del vídeo, en comentarios, para que os la podáis descargar. Es muy sencilla y es importante que vayáis haciendo los ejercicios porque es la única manera de que se vayan quedando los conceptos. Vamos a irnos a archivo nuevo y en opciones avanzadas vamos a dejar de color de relleno color de fondo. ¿Esto qué es lo que implica? Que cuando creemos el documento, el fondo de mi documento es el color que tenemos de fondo activo. Bien, en este caso tenemos el blanco, pero podría ser cualquier otro. También podríamos haberlo hecho con una transparencia, es decir, que en vez de poner como si fuera un folio, hubiéramos puesto pues un acetato. Pero bueno, para el ejercicio no es necesario y lo vamos a dejar así. Bien, ahora lo que vamos a hacer es crearnos una capa. En este caso, esta capa sí es transparente. Recordar que es distinto crear una capa a duplicar una capa.
vamos a coger la herramienta marco rectangular y pulsando la mayúscula vamos a realizar un cuadrado. Bien, lo vamos a rellenar de color verde. Marco mi selector de color y con el bote de pintura relleno de verde. Bien, vamos ahora a duplicar esta capa que tenemos. Recordad que hay varias formas de hacerlo. Botón derecho, duplicar capa, en el icono de la ventana de capas, duplicar capa o desde el menú de capas en duplicar capa. Podríamos hacerlo con mayúsculas control D, pero yo creo que cualquiera de las otras tres formas es más sencillo que aprenderse los tres teclados. Bueno, ya tenemos cuatro capas exactamente iguales con 4 rectángulos de color verde. Lo que vamos a hacer ahora es renombrarlos para podernos ir aclarando. Bien, vamos a ponerle a este verde haciendo clic sobre la capa. Se nos abre el cuadradito para poder cambiar el nombre. Vamos a ponerle a este rojo. A este vamos a ponerle amarillo. Y al último le vamos a poner azul. Bien, ya los tenemos ahí. Lo primero que voy a hacer va a ser mover mis capas para tenerlas separadas. Entonces voy a coger mi herramienta de mover y voy a desplazar la capa que es de color azul a un lado. Me voy a situar en la amarilla y la voy a desplazar hacia abajo. Y por último voy a coger la última capa y la voy a desplazar a la derecha de la de abajo. Bien, ya las tenemos. Lo que vamos a hacer ahora va a ser rellenar de color cada capa. Esta, si os fijáis, es la que habíamos dicho que era azul. Yo estoy en mi capa azul, voy a seleccionar un color azul y voy a derramar el bote de pintura. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bien, aquí no tengo todo seleccionado, con lo cual me voy a ir a editar, deshacer relleno de cubeta, para asegurarnos que siempre tenemos lo que queremos. Hay una opción que es situándome en la capa, botón derecho, alfa a selección. Bien, aquí la tenemos. Esta de aquí es la selección de la capa azul. Cojo mi cubo y lo marco. Vámonos a la amarilla. Botón derecho, alfa a selección. Como veis, el rectángulo de abajo, que era el que tenemos puesto con el nombre de amarillo, es el que se nos va a colorear. Cogemos el selector de color, elegimos color amarillo, aceptamos y echamos el cubo de pintura. Vámonos al rojo y para asegurarme que estoy en la capa correcta, botón derecho, alfa a la selección. Estoy en el rectángulo rojo. Selecciono el color y le doy. Bueno, ya tendríamos nuestros 4 colores. Alfa a la selección, para los que habéis utilizado Photoshop, es equivalente a hacer control encima de una capa y seleccionar el contenido de esa capa. Bien, seguimos. Una vez que ya tenemos nuestras capas, ¿qué más podemos hacer con ellas? Bien, podemos moverlas. Si yo quiero mover mi capa roja, la puedo mover tanto con la herramienta mover como podría moverla con las teclas. Vamos a deseleccionar y así iría colocándolas un poquito. Quiero explicaros que también lo que podemos hacer es un tipo diferente de capa. Y este tipo de capa se hace con la herramienta de texto. Cuando yo quiero crear un texto, el texto va a aparecer en una capa nueva, independiente. Vamos a ello. Marco mi herramienta de texto
Yo puedo cambiarle la tipografía, de momento la vamos a dejar así. Elegimos un color de texto con el que yo quiera escribir, damos a aceptar y vamos a poner, por ejemplo, la palabra Reading. Bien, si os fijáis nos ha aparecido una capa nueva con el icono de texto encima de mis 4 POSIT. Si yo quisiera mover esta capa abajo y que no se viera, utilizamos los niveles. Y si yo quisiera, por ejemplo, cambiar de lugar las capas, pues igual. Suponer que quisiera que no se vieran los POSIT. Damos al fondo y subimos nuestro fondo hacia arriba. Recordad lo que hablábamos, que era como si tuviéramos un taco de folios y encima pues la palabra texto en un acetato y 4 POSIT de colores. Bien, pues los colores serían las capas que hemos creado, el texto que va en el acetato y el fondo sería el folio. Si queremos volver a verlo, subimos hacia arriba. Por último, ver un poco qué era lo que habíamos comentado de la opacidad. Si yo, por ejemplo, mi capa roja la quisiera ver más transparente, le podría poner, por ejemplo, un 50% de opacidad. ¿Qué es lo que pasa? Se ve más la capa de fondo, pero veo más transparente el rojo. El rojo ha perdido su color. De hecho, si yo en vez de esa opacidad le meto una opacidad todavía más baja, un 0%, es decir, nada opaco, no verían nada del color rojo. El color rojo está, sí, pero es que es 0% opaco, es decir, 100% transparente. Un 100% transparente, ¿qué es? Pues invisible, que no lo vemos, ¿vale? Entonces vamos a dejarlo como estaba, en su 100%. Y bueno, esto sería un poco el ejercicio de hoy. Vamos a ir a archivo, vamos a guardar como tenemos varias capas, en este caso lo vamos a guardar simplemente como ejercicio XCF, es decir, con la terminación de GIMP. ¿Por qué? Porque si quisiéramos maniobrar en ellas otro día o cambiar algo en otro momento, así lo podríamos hacer, mientras que si lo guardáramos como JPG, pues ya nos perdería calidad. Vamos a guardarlo como ejercicio de capas 1. Damos a guardar y bueno, esto ha sido el ejercicio de hoy. Si os ha gustado, darle a un like y nos vemos en la próxima. Gracias.